Hoy vamos a tener el tema, un sello de salvoconducto. ¿Quieres repetir el tema? ¿Qué es un salvoconducto? Es la guía o seguridad que el príncipe o un rey le concede a sus enviados para que puedan transitar por todas las ciudades y lugares de su reino libremente y sin que nadie, ninguna persona o justicia alguna le obstaculice el paso de su persona. También un salvoconducto es donde se le ruega a los reyes y señores de otros reinos que al paso por el suyo a esa persona enviada no se le moleste, antes se les ampare y se les defienda. Así que yo creo que casi todo el mundo sabe lo que es un salvoconducto. Algunas personas para viajar, cuando es el caso que tienen que trasladarse de un país a otro y no tienen quizás el visado para regresar otra vez, van a su embajada y solicitan ¿qué cosa? Un salvoconducto. Le da a la persona el permiso para salir de ese territorio con todos los derechos que la ley le compete. Al leer nosotros esta primera parte del capítulo 7 del libro de Apocalipsis, podemos interpretar que cuando habla aquí acerca de sellar, está hablando solo de 144,000 personas. Es muy posible que nosotros hayamos oído hablar acerca de este tema y que tal vez estemos enfocados solo en un aspecto de este capítulo. Si usted puede notar en su Biblia, la Biblia está dividida en capítulos y está dividida en versículos. Eso es ahora, eso se ha hecho posterior para que nosotros podamos buscar mucho más rápido y poder manejar el contenido de la palabra. Pero lo original era, ¿qué cosa? Un rollo, y no estaba dividido en secciones. Así que este capítulo 7 que nosotros encontramos no solo está formado por dos partes, sino que es un conjunto, pero que trata dos temas, trata dos aspectos. Erróneamente se ha enseñado que este número está compuesto solo por judíos. Yo quiero en esta mañana mostrarle algo muy interesante. ¿Quiénes son judíos? Judíos son los descendientes de la tribu de Judá. Judíos son no todos los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y todos ellos no podemos llamarlos judíos, porque no lo son. Los descendientes de la tribu de Rubén no son judíos, son rubenitas. Y así sucesivamente, los descendientes de la tribu de Leví no son levitas, no son judíos, perdón, sino levitas. ¿Ven? Así que cuando se ha predicado acerca de esto, se ha dicho que está hablando de este Israel que conocemos y que de los judíos van a ser sellados 144,000 personas, y ellos, es lo que se nos ha dicho, se nos ha instruido, serán sellados después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando nosotros leemos
el verso 9 de este capítulo 7, podemos darnos cuenta cómo estos 144,000 representan solo una parte de una multitud incontable. Dice la palabra de Dios en este versículo 9, después de esto, y he aquí, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dentro de esa multitud se encuentran los 144,000 que serán sellados todos en conjunto, no solo estos 144,000, sino toda aquella multitud incontable, dice la palabra de Dios, que están allí delante del trono, vestidos de ropa blanca, lo que quiere decir, son seres que han sido ya transformados, han pasado por un proceso, han ido a la presencia de Dios, y esto solo es posible después de la resurrección. Lo que quiere decir, mis hermanos, es el primer grupo de personas que aparece en los cielos. Usted puede leer el libro de Apocalipsis desde el capítulo 1 en adelante y se va a dar cuenta que no aparece otro grupo de personas en los cielos hasta llegar a este verso 9. Así que nosotros sabemos que esta expresión que utilizamos para hablar del sello de Dios, el uso no es exclusivo para hombres, sino para hombres y mujeres que son fieles a Dios de todas las naciones del mundo. Pero nos preguntamos, ¿para qué el salvoconducto? ¿No es para que la persona pueda andar libremente? ¿Para que sea librado de quizás ser preso o ser matado por estar atravesando un territorio que tal vez es extranjero? Pues hoy día vamos a ver de qué manera el Señor va a guardar, a proteger a sus hijos de una manera especial en estos tiempos que vienen. Al hablar de esto, mis hermanos, yo quisiera que la realidad fuera diferente. Y la verdad es que cuando hablo acerca de estos temas, quisiera que ni existieran en la Biblia, pues para mí no es cómodo hablar de que van a venir cosas difíciles a este mundo. Yo preferiría otra cosa, pero tengo que predicar lo que dice la palabra de Dios. Tengo que decir lo que dice la Biblia, porque lo que la Biblia dice, aunque yo lo ignore, va a suceder. Lo que la palabra de Dios dice, aunque yo no quiera creerlo, va a pasar. Mi capricho no va a hacer que Dios cambie sus planes. Dios ha establecido estas cosas. Y los tiempos que vienen van a pasar cosas terribles sobre este planeta Tierra. Pero Dios ha prometido librar aquí mismo en esta tierra de una serie de cosas que vienen y que van a ser producidas por los ángeles de Dios como castigo a este planeta Tierra. Nos preguntamos nosotros, ¿qué es ese sello? Estamos hablando de un sello, ¿verdad? Y estamos hablando de que Dios va a sellar, pero nos preguntamos, ¿qué es ese sello? No se trata del sello de la salvación. Y esto es algo que debe quedar muy claro. Una persona no necesita esperar 10 años para ser salvado. Si aceptó a Cristo hoy, ¿esa persona qué es? Salva. Si esa persona, después de aceptar a Cristo, 2 minutos más tarde muere, ¿dónde va?
al cielo, va con el Señor a descansar, porque está salvo. Así que este sello del cual estoy hablando no se trata del sello de la salvación, sino de un distintivo, de una marca espiritual que Dios pondrá en los que sean hallados dignos, y que solo será visto por los ángeles, para que de esta manera sean librados del castigo que Dios va a hacer a este mundo a través de sus ángeles. Dios va a usar los ángeles para castigar el planeta Tierra. Y los ángeles solo van a ver quienes están sellados, quienes están marcados con la marca de Dios, y de esta manera poder librarlo de las cosas que han de venir a este planeta Tierra, que van a venir como castigo de parte del Señor. Así que el propósito de este sello es identificar y separar a las demás personas al momento en que el juicio sea ejecutado. Dios va a separar a unos de otros, porque en su plan y en su propósito ha sido determinado mostrar al mundo que su pueblo es un pueblo especial, y que si una persona quiere ser parte de ese pueblo, solo tiene que abrir su corazón y recibir a Jesús como Salvador de su alma. Ahora bien, hermanos, cuando enseñamos algo como esto que estoy enseñando, y que posiblemente sea muy nuevo para muchos de los que están acá, la enseñanza debe tener evidencia bíblica. Yo no puedo venir aquí a inventarle cosas a ustedes y asustarlos quizás con asuntos del Apocalipsis o asuntos proféticos, y sencillamente porque me gusta, porque yo lo pienso, porque me imagino que de esa manera está mejor, o porque quiero enseñar cosas diferentes a lo que tal vez ya hace tiempo se nos ha dicho. No. La enseñanza debe tener una evidencia bíblica para que pueda ser sostenida, para que pueda ser aceptada. La Biblia enseña que antes de Dios enviar un castigo, siempre ha separado al justo del injusto. Siempre Dios lo ha hecho. También, antes de que suceda un castigo, Dios envía una clara advertencia. La palabra de Dios nos dice en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Nada Dios va a hacer sin que primero le revele a su siervo las cosas que van a pasar. Así, mis hermanos, que todas estas cosas que van a venir ya están aquí en la palabra. No necesitamos nosotros tener una revelación especial. No vamos a necesitar nosotros que un día tengamos un sueño y ahora Dios nos revele acerca de las cosas que van a venir. Todo está aquí en su santa palabra. No hay revelación nueva. Si hay iluminación. ¿Qué es iluminación? Es cuando estamos estudiando la palabra y tal vez tenemos muchos años leyéndola y un día decimos, wow, pero no había entendido este pasaje, no había comprendido esta parte. Eso es una iluminación. No hay inspiración. Ya no hay nueva revelación en cuanto a la palabra de Dios.
Así que la palabra de Dios nos dice que el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que vamos a ver, vamos a demostrar con la Biblia que Dios, antes de enviar castigo sobre la tierra, siempre ha separado al justo del injusto. Siempre ha hecho separación entre aquellos que aman a Dios y aquellos que no le aman. Y la pregunta es, ¿hace Dios acepción de personas? Pero Dios es justo y Dios le da a cada persona lo que se merece. Dios le da a cada uno lo que esa persona anda buscando. Todos sabemos que una vez hubo un diluvio universal. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, en su capítulo 6, que la tierra se corrompió. El pecado hizo que la humanidad se corrompiera de una manera extrema y que Dios decidió destruir la humanidad. Dios decidió acabar con un diluvio todos los seres humanos que habitaban sobre el planeta, pues todos se habían corrompido. Pero dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y me pregunto yo en este día, ¿por qué halló gracia Noé en los ojos de Jehová? ¿Porque Noé era más alto que las demás personas? ¿Porque Noé era más pequeño? ¿Porque pesaba más libras? ¿Porque era el hombre más hermoso que había? No, sencillamente porque entre toda la humanidad, el único que era fiel a Dios y que temía a Dios era Noé. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas fueron salvadas y toda la humanidad pereció en aquel diluvio. Encontramos otro caso muy peculiar y es el caso de unas ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Habían 3 más: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. Eran 5 ciudades. Las que más nosotros conocemos y vemos en la Biblia eran las 2 más grandes, Sodoma y Gomorra. Pero aquellas ciudades se habían corrompido de manera extrema. Ya el diluvio había pasado unos 600 años antes y la humanidad se había multiplicado de una manera enorme. Y la palabra de Dios nos presenta a nosotros que en la ciudad de Sodoma, una de las ciudades más pecadoras y más corrompidas que habían en aquella época, vivía una familia. La familia estaba compuesta por un sobrino del patriarca Abraham, llamado Lot, su esposa y 2 hijas que ellos tenían. La palabra de Dios nos presenta a nosotros que entre toda aquella multitud, solo aquella familia y específicamente aquel hombre, Lot, era fiel a Dios. Dios determinó destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y dice la palabra de Dios que el Señor envió 3 ángeles a visitar a Abraham de camino hacia estas ciudades. Y hablando con Abraham, nos dice la palabra de Dios que le comentan acerca de lo que el Señor iba a hacer. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 18, versículo 23 hasta el versículo 26. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás
haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esto es Abraham abogando delante de Dios. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Pero no había 50 justos. Y Abraham sigue abogando, y Abraham le dice: Señor, pero si hay 40. Pero no había 40 justos. Señor, y si hay 30. El Señor le dijo: lo perdonaré, pero no había. Y si hay 20, lo perdonaré, pero no había ni siquiera 20. Y si hay 10, ya fue lo último que Abraham abogó. El Señor le dijo: lo perdono si hay 10, pero no había ni siquiera 10. Todo aquello estaba corrompido. Todo aquello estaba maltrecho por el pecado. Así que Dios condenó a aquellas ciudades, y solo Lot, su esposa y sus 2 hijas hicieron un poquito de caso, y la esposa de Lot, ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Se quedó atrás y el juicio la alcanzó, porque su corazón estaba en Sodoma. No había creído lo que Dios había dicho. Ahora, quiero mostrarle algo muy interesante para que veamos el efecto de un justo cuando va a suceder el castigo. Génesis capítulo 19, versículo... Desde el versículo 19, Génesis 19, desde el versículo 19, encontramos a Lot abogando para que se le diera la oportunidad de llegar a una ciudad que estaba cerca, una ciudad pequeña llamada Zoar. Pero en el verso 22, miren lo que dice acá. El ángel que está hablando con Lot: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Fueron arrasadas. Fuego cayó del cielo y azufre salió de la tierra y fueron destruidas. Ahora, si ustedes notan, en el verso 22, el ángel le dice: date prisa en salir, porque hasta que tú no salgas, no podemos hacer nada. ¿Se dan cuenta? La importancia que tienen aquellos que sirven al Señor cuando Dios va a enviar un juicio, cuando Dios va a ejecutar un juicio. Tercer caso que encontramos en la Biblia. Yo quiero mostrarle todo esto para que usted salga de aquí convencido que lo que estoy predicando tiene un apoyo bíblico. No es sencillamente una idea, una interpretación privada, sino que tiene un apoyo bíblico, y que es importante que usted tenga claro esto, porque va a cumplirse esto otra vez, va a suceder otra vez. Lo primero que vimos fue que un diluvio. ¿Se salvaron cuánto? 8 personas. Ahora vemos una ciudad y varias ciudades más destruidas.
¿Sabe, hermanos, hoy día lo que hay en el lugar donde estuvieron las ciudades de Sodoma, Gomorra y las demás? El Mar Muerto en Israel. El Mar Muerto es lo que hay en ese lugar donde Dios derramó aquel juicio. El pueblo de Israel estaba en Egipto. Y allá viviendo en Egipto, llegó el momento donde Faraón lo esclavizó. Pero Dios determinó sacar a su pueblo de la esclavitud. Y antes de sacar a Israel de Egipto, la palabra de Dios nos dice en el libro de Éxodo, desde el capítulo 7 hasta el 10, que Dios tuvo que enviar plagas sobre Egipto, castigos sobre toda la nación egipcia. Lo primero es que Dios hizo que todas las aguas en Egipto se convirtieran en sangre. Los que han visto los 10 mandamientos han visto esta parte, ¿eh? Pero ¿qué pasa? En Egipto había un pueblo que era el pueblo de Israel. Y todo el agua del río Nilo y todas las aguas que habían almacenadas y donde quiera en Egipto se convirtieron en sangre. Pero el pueblo de Israel tenía agua limpia para beber. Dios envió plaga de ranas, de piojo, de mosca, muerte en el ganado. Pero estas plagas no azotaron el lugar donde estaba el pueblo de Dios. El pueblo del Señor estaba en un territorio llamado Gosén, al norte de Egipto, en la desembocadura del río Nilo, en el mar Mediterráneo. Y allí no hubo ninguna de estas plagas. Los egipcios, llenos de ranas, llenos de piojos, llenos de mosca, su ganado muriendo, úlcera, hubo una plaga de granizo que cayó, y en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, allí no cayó ninguna de esas plagas. ¿Ha separado Dios al justo del injusto? ¿Ha separado Dios a su pueblo cuando ha enviado castigo? ¿Lo ha separado? Usted se preguntará, ¿y por qué ahora cuando hay un terremoto mueren creyentes? ¿Y por qué a veces, por ejemplo, un tsunami en una parte, hay creyentes que mueren? Eso no son juicios de Dios, hermanos. Esos son acontecimientos que pasan, meteoros en la tierra. Estoy hablando de cosas que la va a producir el mismo Dios a través de los ángeles, y que los científicos no encontrarán una explicación razonable acerca de esto. Por eso le podemos decir al mundo que cuando Dios comienza a hacer estas cosas, serán señales de que estamos viviendo realmente los tiempos del fin, los días finales. Pero hay algo muy interesante, hermano, de esta plaga y de estos castigos que el Señor envió allá a Egipto. Y estoy citando el capítulo 10 del libro de Éxodo. Dice la Biblia a partir de el verso 22 y verso 23, y miren qué hermoso. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. 3 días en tiniebla total. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Amén, hermano. Israel había luz. Los israelitas podían mirarse, y el lugar donde ellos estaban estaba totalmente claro, y todo el país de Egipto estaba en densas tinieblas. Hace Dios separación entre sus hijos y aquellos que no lo son. Finalmente,
cuando Dios va a sacar a su pueblo de Egipto, dice la Biblia que Dios mandó al pueblo de Israel para que hiciera un sacrificio, celebrara la primera Pascua, donde se sacrificaba un cordero, y con la sangre de este cordero Dios mandó al pueblo que pintara el dintel de la puerta, el marco de la puerta, le pasara de la sangre de este cordero, porque esa noche dice la Biblia que el ángel de Jehová iba a visitar todos los hogares en Egipto, y donde no hubiese esa marca, el ángel iba a entrar e iba a matar al primogénito de esa familia. Dice la palabra de Dios que aquella noche el ángel estuvo pasando por aquellas ciudades en Egipto, y donde estaba la marca, ahí no entraba. ¿Hace Dios separación? ¿Ha cambiado Dios? ¿El Dios que nosotros adoramos hoy día es el mismo Dios del cual estamos hablando? En otra ocasión, Dios iba a castigar la ciudad de Jerusalén. E iba a castigar la ciudad de Jerusalén, no porque la ciudad había hecho cosa mala, sino porque la gente que vivía en la ciudad se había rebelado contra Dios. Y el pueblo, llamado a obedecer a Dios, había pecado delante del Señor. Y Dios, a través de los caldeos, decidió que iba a destruir aquella ciudad. En Ezequiel capítulo 9, nosotros encontramos allí cómo el profeta escucha estas palabras. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman por causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Dios está mandando, y Dios lo hizo. Esto se cumplió, Antes de destruir a Jerusalén, Dios envió un ángel. Si usted nota, estos 6 que habla la Biblia acá eran ángeles que habían llegado para hacer daño, para destruir. Usted preguntará: ¿y los ángeles de Dios pueden destruir? Sí, hermano, sí. Los ángeles de Dios cumplen el mandato de Dios. Y cuando Dios tiene que castigar una ciudad o algo, Dios envía ángeles. Los ángeles tienen poder para hacer descender fuego, para hacer producir un terremoto. Los ángeles tienen poder para hacer muchas cosas. Son seres muy superiores a nosotros. Así que Dios manda a sellar. ¿A quiénes? A cualquiera. Aquellos que gemían, aquellos que estaban dolidos, aquellos que todos los días decían: Señor, haz que el pueblo se arrepienta de su pecado. Yo quiero, mis hermanos, señalar esto con toda claridad.
En el tiempo que viene, no todos los creyentes salvos van a ser sellados, ¿eh? Y esto es triste tener que decirlo. Hay gente que no va a ser sellada. ¿Por qué? Porque no son de los que están humillados delante de Dios. Hay personas que llevan doble vida espiritual, ¿eh? En la iglesia son una cosa, y en la casa, y en el trabajo, y en el vecindario, allá son otra cosa. Y el creyente debe ser el mismo que tiene luz en cualquier parte del mundo. Es muy fácil en la iglesia ser santo, ¿eh? Desde que una gente piensa que va a ir a la iglesia, ya está recogidito, ¿verdad? Pero así debe andar en la vida, recogidito también, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo con el mandato de Dios. Porque si yo soy creyente acá en el templo, si como pastor usted me ve y usted piensa que soy un hombre de Dios aquí en el templo y en mi casa, mi familia sabe que yo no soy un hombre de Dios, entonces yo estoy fracasado. ¿Me están oyendo, hermanos? ¿Me están escuchando? ¿Me está escuchando mi familia? La Biblia dice que el Señor mandó a poner un sello en aquellos que gemían, que clamaban delante del Señor. Sigo leyendo, versículos 5 y 6. Miren lo que dice. Pusieron el sello, ¿verdad? Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Amén, hermano. A todo aquel sobre el cual hubiere una señal, no os acercaréis. Y comenzaréis ¿por dónde? Por mi santuario. Ay, hermano, aquí está el problema. Entonces, gente que están en el santuario, que no anden bien, Dios no lo va a sellar. No basta ser miembro de una iglesia. No basta con comprarse una Biblia y tenerla. Cada persona debe tener una comunión con Dios, ¿eh? Aquí no hay intermediario. Aquí no hay nadie que pueda intermediar. Usted me puede pedir una oración y yo orar y Dios en su misericordia pues responder. Pero yo no puedo santificarlo a usted. Yo vengo acá y le enseño lo que Dios dice. Y le hablo su palabra para que usted escuche la palabra de Dios y para que todos andemos correctamente delante del Señor. Porque el mensaje, si ustedes notan, cuando yo señalo hacia allá, ¿qué estoy haciendo? Estoy señalando con uno hacia allá, pero con tres, con cuatro, estoy señalando hacia mí. El mensaje es una espada de dos filos. Y lo que yo predico, debo vivirlo. No significa que seamos perfectos. No significa, a usted puede no estar de acuerdo conmigo. Tal vez en algún momento como pastor tengo que hacer algo con lo cual usted no esté de acuerdo. Pero una cosa es que usted esté o no esté de acuerdo y otra cosa es que estemos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Lo que enseña el Evangelio. Hay algo que yo espero que Dios nunca me diga cuando me presente delante de Él. Y que Dios me diga, mira, aquellos hermanos, mira la vida desastrosa que llevaron porque tú nunca les predicabas la verdad. Porque ellos no se enojaran contigo, porque no se sintieran mal, tú no quisiste predicarles esos mensajes que yo te daba. Yo no quiero que Dios nunca me diga eso. Porque yo tengo un compromiso delante de Dios. Y quiero que Dios me ayude a cumplirlo. Y mi compromiso es, debo predicar el Evangelio, debo decir la verdad como enseña la palabra de Dios. Así, mis hermanos, que hemos visto evidencia en la Biblia de que Dios ha separado a aquellos que le sirven, ¿verdad? Y lo ha separado de aquellos que no le sirven. La semana pasada
nosotros hablábamos aquí de los principios de ¿qué? De dolores, ¿verdad? Los principios de dolores. Al concluir los principios de dolores, ya el escenario estará listo para que se desarrollen esos grandes eventos que aparecen descritos en el libro de Apocalipsis. Dios enviará a un ejército de ángeles para que ellos ejecuten su labor de castigos sobre la tierra. Vuelve un periodo de castigo de parte de Dios a través de los ángeles. Está en todo el libro de Apocalipsis. Pero como en otras ocasiones, antes de que se inicien los mencionados castigos, el Señor sellará a millones de cristianos fieles en todos los países del mundo como un salvoconducto para que sean preservados en cualquier lugar de la tierra donde se hallen de los efectos por los toques de trompeta que van a ser tocados antes de que la iglesia vaya al reino de los cielos. Yo quiero en este momento aclarar en su mente que cuando la ira de Dios caiga sobre la tierra, usted y yo no estaremos en este mundo, porque Dios nos va a sacar de la tierra primero. Ahora, los toques de trompeta, los 6 toques de trompeta que menciona la Biblia, eso sí nosotros lo vamos a ver en este mundo. Y esos toques de trompeta van a producir juicios de Dios sobre la tierra. Son las cosas preliminares y eso nosotros lo vamos a ver. Pero la Biblia dice que antes de que esos castigos preliminares comiencen sobre la tierra, Dios va a poner un sello sobre cada creyente para que sea librado de esos castigos. ¿Cuánto alaban a Dios por esto, hermano? La palabra nos dice en Apocalipsis capítulo 7, los versos que hemos tenido desde el comienzo. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. ¿Qué es esto, los vientos? No es brisa, hermano, no es aire, son acontecimientos. Ustedes saben que en los principios de dolores vamos a tener simultáneos falsos Cristo, vamos a tener plagas, enfermedades, vamos a tener terremotos, vamos a tener todo tipo de problemas que se van a presentar de manera simultánea y de repente se van a detener. Son estos ángeles, van a detener todo, porque estará a punto de venir ya la otra parte del cumplimiento de lo que dice la palabra de Dios, y van a detener todo. Miren lo que dice: para que no soplase acontecimiento alguno sobre la tierra. Dice viento, pero viento es acontecimiento. Ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Solo voy a decirle una cosa, mis hermanos. Como no sabemos exactamente la fecha en que esto se va a cumplir, pero sí sabemos que por todos los acontecimientos que se van a producir para los principios de dolores, al final de esto Dios va a comenzar a sellar. Pero yo no tengo una fecha, yo no puedo decirle a usted, hermano, esto va a pasar dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 6 meses, yo no sé.
Por eso solo le digo una cosa: estemos preparados espiritualmente. Estemos preparados, porque Dios va a sellar dentro de su pueblo a los que estén en comunión y sean fieles, para librarlo de esos castigos preliminares que vienen. Esto es lo que conocemos como un sello de salvoconducto. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos, en este día.